un versículo que se me viene recurrentemente es que dice que cuando Jesús le dijo a sus discípulos que no partieran de Jerusalén en Hechos capítulo 1, en el verso 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero en ese mismo capítulo dice que eran 500 personas a los cuales Jesús se les estuvo apareciendo por 40 días. Piense en eso, piense en esa experiencia. ¿Cómo sería si usted tuviese la oportunidad? Dice ahí en 1 Corintios capítulo 15 verso 6, dice: después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué clase de espectáculo? Es como que una iglesia de 500 personas esté en medio del servicio y está el predicador, y de repente viene Jesús y dice: ¿me podés dejar decir unas palabras? Piensen en el espectáculo. Ese Jesús que tenía todavía las llagas y tenía todavía las señas de los clavos en sus manos y el costado. Ese Jesús resucitado que atravesaba paredes, pero que comía, pero que estuvo con los discípulos y comió con ellos. Se les apareció a 500. Y a esos 500 les dijo lo mismo. Pero dice que cuando el Espíritu Santo vino, no habían 500. Solo habían 120. Ahora yo no entiendo eso. Yo creo que yo pudiera cometer el mismo error, pecar de esa manera. Porque si Cristo resucitado me da una indicación y no la hago, si Cristo resucitado se te aparece y te da una indicación y no la sé, entonces, ¿qué podemos esperar? Entonces hay gente que dice: si se me apareciera Dios, si se me apareciera un ángel. No, hay gente que se le aparece un ángel hoy, se le aparece Dios hoy, Cristo resucitado se le aparece, y eso no cambia. Bienaventurados los que sin ver creyeron doblemente. La Biblia dice que en Efesios capítulo 4, 11 dice que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La razón que yo soy un pastor es para perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar significa capacitarte a ti, que eres un santo. Tú eres un santo. El Señor en más de 60 ocasiones en el Nuevo Testamento llama a ti y a mí santo. No nos llama evangélicos.
nos llama santos. Y la razón que nos llama santos es porque tiene un significado profundo. Muchos evangélicos que no son necesariamente santos. Y el Espíritu se llama Espíritu. ¿Por qué se puso Espíritu Santo si Él no necesitaba llamarse santo? Si es parte de su naturaleza. Eso es como que yo que soy carne me llamara Arsenio Carne. No, si soy carne, es mi naturaleza. ¿Por qué el Espíritu Santo se llama santo? Porque Él quiere transmitirnos algo importante de su esencia, de su naturaleza. Él es santo, Él es amor, Él es santo, Él es justicia. Y eso es como que usted agarrara la justicia, la santidad y el amor, entre otros atributos que entre otras naturalezas de Él, que Él es bondad, y los metiera en una licuadora y los licúa. Es una sola cosa. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, hay algunos que dicen: si Dios es amor, ¿por qué? Porque creen que Dios es amor, pero que no es justo. O creen que Dios es amor, pero no es santo. Entonces ahí es donde cometemos errores, porque hay algunos que son defensores de la santidad y que viven condenando a todo el mundo, pero no entienden al Dios justo. No entienden la justicia de Dios, la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo, y se vuelven legalistas. Entonces hay una mezcla perfecta, que es una sola cosa, que es indivisible, es inseparable. Entonces Espíritu Santo se relaciona con nosotros, pero dice perfeccionar a los santos. Por eso es que cuando tú estás aquí en un día como hoy, viendo lo que estamos haciendo, tu entendimiento debe de ser: yo estoy siendo capacitado, estoy siendo perfeccionado. Porque si nosotros cometemos dos errores: uno, entretener, ocio, y el otro error es tratar de ser bomberos. El bombero está en la base, se oye de un incendio y usted oye la sirena, ¡wow, wow, wow! Y la sirena sale y todo el mundo sabe. Y cuando, más nosotros aquí en nuestro país, que todos estamos viendo, pasa y uno dice: ¿dónde será el incendio? Uno comienza a ver a dónde está el humo saliendo. Y si se puede, aunque vaya a 3 kilómetros y se puede ir a asomar, la gente se va a asomar. ¿Y qué llegan a hacer los bomberos? Los bomberos llegan a apagar el fuego. ¿Por qué se dio el incendio? Una mala conexión. Se utilizó un tipo de alambre que no era el adecuado y se recalentó, quemó la casa. Pero hay una parte de los bomberos que a nosotros no nos gusta, y es cuando usted va a hacer una casa. Para que te coloquen el medidor, los bomberos tienen que llegar a hacer una inspección. Y si los bomberos no avalan esa inspección, no te colocan el medidor. Entonces lo que está diciendo el bombero es: no es que no queremos que tengas luz, lo que no queremos es que te incendies, que corrijas lo que tenés que corregir, para que no tengamos que apagar un fuego mañana y haya pérdida. Entonces, cuando se trata de entender lo que estamos haciendo aquí, en realidad lo que estamos haciendo aquí es capacitándonos, supervisando, corrigiendo, aprendiendo, rectificando, siendo edificados de tal manera que los fuegos y los incendios van siendo menos. Cuando usted ve que hay alguien que tiene campos de batalla por muchos lugares, una pelea aquí, una pelea allá, otra pelea allá, otra pelea allá, lo que te está diciendo es: hay algo que no está bien. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor y comenzamos a ser entrenados,
comenzamos a apagar esos fuegos, comenzamos a hacer una edificación correcta, de tal manera que comenzamos a apagar fuegos y llega el momento en que nuestra vida es ordenada. Y lo que estamos diciendo con todo esto no es otra cosa más que aquí estamos bajo el gobierno de una persona, la persona del Espíritu Santo. Él es el Señor de esta casa, Él es el Señor de mi vida, Él es el Señor de mi familia, y yo espero que tú puedas decir lo mismo. No creo que vamos a poder enseñar lo que íbamos a enseñar, pero si algunos de ustedes quieren hablar de lo que íbamos a enseñar y sienten que es aplicable, siéntase libre de hacerlo. Y si alguno tiene un comentario de lo que el Señor le mostró o algo, siéntase libre de hacerlo. Aquí mi tío. Qué tan importante es la obediencia y la obediencia al Espíritu Santo, que es el que gobierna todo, gobierna nuestro ser, gobierna nuestra familia, debe gobernar nuestra sociedad, debe gobernar nuestra nación. Y para mí eso es lo más importante, tener un espíritu o un sentido de obediencia, pero una obediencia totalmente con conciencia. Pienso, y la conciencia es que todo lo que el Espíritu Santo nos indica, que todo lo que Él nos dirige, es algo que es por nuestro bien, por el bien de los nuestros y por el bien de todos. Algo que sentía muy fuerte, pastor, cuando usted hablaba, era la palabra edificar. Usted mencionó varias veces la palabra edificar. Y esta es una palabra muy importante porque nos va a conducir hacia donde queremos llegar. Y cuando pensamos en edificar desde el punto de vista bíblico, la edificación tiene que ver mucho con transformación. Entonces se hace muy importante que nosotros podamos ver cómo desde acá, desde el templo, pero también cómo desde tu casa hay un proceso de transformación. Y ahí es donde resalta la persona del Espíritu Santo, porque la transformación no viene por la gestión de una persona, la transformación viene, dice, donde está el Espíritu hay libertad. Hay un ámbito de transformación, hay un ámbito de cambio, hay un ámbito de renovación, pero viene por la obra del Espíritu. Entonces algo que estaba muy fuerte en mi corazón era que así como acá nosotros sentimos la presencia del Señor, la manifestación del Espíritu Santo, también en tu casa, en tu familia, hay un escenario perfecto para que el Espíritu Santo produzca libertad y produzca la transformación que estamos necesitando, de que pueda quitar aquellas cosas que tal vez nos están agobiando, pero que pueda traer todo el perfecto diseño de Dios a nuestra vida. Entonces, cuando hay una transformación, yo creo que todo el ambiente cambia, yo creo que nuestra manera de ver las cosas cambia, creo que inclusive la relación ahí dentro de la casa, esposo, esposa, con los hijos, yo estoy convencido de que algo nuevo pasó, pero es porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra entre nosotros. Yo sentía en el tiempo de la adoración, confirmando lo que está diciendo el pastor Rubén, esa presencia que estábamos experimentando de la persona del Espíritu Santo desde aquí, desde el altar, yo sentía esa seguridad muy fuerte, que estaba en tu casa. Y hablando de ese mover del Espíritu Santo, se me venía la palabra que dice en Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mis misericordia. Estaba sintiendo que había un mover del Espíritu en convicción en aquellas personas que se han alejado de alguna manera de esta relación tan linda con el Espíritu Santo, pero estaba siendo convencido a volver. Dios te estaba ministrando en esas misericordias a través de las cuales te muestra de su amor. Y yo solo sentía decirte: no te resistas, no te resistas. Hoy puede ser el día que tú te tomes de la mano del Espíritu Santo y te lleve por ese camino en el cual experimentes de su misericordia, que te va a llevar a ese amor eterno. No te resistas. Y esto solo lo hace la persona del Espíritu Santo, llevarnos a ese convencimiento de que necesitamos estar cerca de Dios hoy más que nunca. Y había un peso bien fuerte cuando el pastor estaba declarando: el tiempo es
ahora. El tiempo es ahora. El tiempo del Espíritu es ahora. Siempre en la palabra edificación, cuando vemos la obra del Espíritu Santo de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que también nos habla en Juan 14:26, que Él nos va a guiar a toda la verdad, en tiempos tan confusos, tan difíciles, donde hay tanto engaño en derredor. Yo veía al pastor cuando hablaba la entereza, el denuedo, cuando él soltaba las palabras de cómo debíamos de ver en este tiempo la necesidad de ser edificados. Hay muchos sentimientos y muchas emociones revueltas, pero el Espíritu Santo nos va a traer a lo puntual, nos va a traer la luz en los ámbitos de ceguera y de caos, que nos va a dar la dirección específica para salir de ese sinnúmero de fuegos que pueden estar encendidos. Fue maravilloso cuando él estaba dando el ejemplo. Yo podía ver muchos fuegos y remontarme a mi historia de vida, y la realidad es esa. Muchos fuegos encendidos lo llevan a uno a estar desenfocado. Y mientras estaba ministrando el Espíritu Santo en esta mañana, yo podía ver hogares que estaban siendo edificados, padres de familia que estaban poniendo piedras, que estaban poniendo zinc, que estaban elaborando un edificio. Y es tan importante entender que hay un proceso espiritual de edificación progresivo, continuo, que está generando solidez en cada uno de nosotros, en cada mover, en cada servicio, en cada palabra que se suelta. Está afirmando, amalgamando los corazones a la obra del Espíritu Santo. A mí en este tiempo de ministración, yo realmente estaba sorprendida cómo, al igual que todos ustedes, estaban experimentando esta sensación muy fuerte del Espíritu Santo, perfeccionándose, ministrándonos, llevándonos a esa búsqueda del Espíritu en verdad, en adoración. Era como que nos estaba empujando, nos estaba jalando a buscarlo como Él nos busca, de manera celosa. Porque cuando uno se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando un espíritu somos con Él, es cuando verdaderamente nosotros somos edificados en espíritu y en verdad. Por lo tanto, en este tiempo que nosotros estamos buscando y anhelando al Señor, lo primero que debemos reconocer es la necesidad que lo tenemos a Él para todo. Y tenemos eso tan precioso que es su habitación y que está accesible a cualquier momento, y que la verdad que somos nosotros los que nos debemos de detener a buscarle en espíritu y en verdad. Así es. Por lo menos quisiera que introdujéramos el tema y lo vamos a continuar el próximo domingo. Pero básicamente lo que estamos tratando en este tiempo es de reafirmar lo que todos sabemos, la importancia de la vida del Espíritu Santo en nosotros, y tomarnos un tiempo para recordarles esto, porque muchas veces pudiéramos estar nosotros haciendo un esfuerzo humano por tratar de lograr cosas que son imposibles de lograr en nuestra propia fuerza. Por eso es que la Escritura dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y yo no sé si usted se acuerda, y por tiempo no lo voy a mencionar, pero hay una historia en un momento donde a uno se le queda pegada la espada en la mano. Entonces, sí, uno de los valientes de David, se le queda pegada la espada en la mano. Ahora, piense en eso, porque si se te queda pegada la espada en la mano, en 2 de Samuel capítulo 23 verso 10, ¿y por qué les doy el versículo? Porque usted y yo y esta congregación es una iglesia que todo lo que decimos tiene que tener un sustento bíblico. Si usted lo junta con el versículo que habla de que no es con espada,
Entonces, ¿qué es lo que yo cómo pudiera interpretar estas dos cosas? Si se me queda la espada pegada en la mano, es porque en algún momento me salió sangre. Y la sangre comenzó a correr. ¿Por qué? Porque había tanto esfuerzo físico que mis manos se comenzaron a desbaratar y se ensangrentaron a un punto de estar en carne viva. Y esa carne viva produjo un sangrado. Y ese sangrado, cuando se coagula la sangre, entonces se pega. Es como una pega. Eso es así. Por eso es que cicatriza. Es parte del proceso de cicatrizar, que la sangre cuando comienza a coagularse no soy médico, así que los médicos, si digo algo que no es, me perdonan, pero cuando comienza a coagularse, comienza a pegarse la fisura, lo que se partió, la cortada, tiene ese poder. Entonces imagínense esa sangre, ese tipo ensangrentado. Yo digo, yo a veces me he hecho ampolla y ahí ando, de llorón, ¿verdad? Imagínese este tipo peleando por su vida en dolor, porque tiene que haberle dolido. El hecho que sea un valiente de David no quiere decir que el hombre no tenía sensibilidad. Entonces él tenía que, pero estaba peleando por su vida en dolor, sangrando. Entonces cuando nosotros oímos y decimos, no es con espada, lo que le está diciendo, espérate, ¿por qué no paras de pelear y paras de sangrar y dejas por un momento de intentarlo en tu fuerza y busquemos la ayuda del Espíritu Santo? Porque no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Entonces yo me he encontrado en mi vida, este soy yo, muchas veces ensangrentado. No importa si tiene que ver con problemas matrimoniales, no importa si tiene que ver con problemas de enfermedad, financiero, asuntos del ministerio. O sea, uno se da cuenta que hay veces que está sangrando. Y está sangrando y está bien porque estás siendo valiente. Estás peleando, no te vences, no te rendís. Pero ¿por qué no acceder a lo que se te ha concedido? Porque dice el Espíritu Santo, parte de lo que hace es hacernos saber lo que se nos ha concedido. Entonces el Espíritu Santo quiere revelarte lo que se te ha concedido. Y ahí en Romanos capítulo 8, verso 26 dice, y de igual manera el Espíritu, cada vez que usted mira la palabra Espíritu en mayúscula, es el Espíritu Santo. Cuando lo mira en minúscula, es el Espíritu del hombre. Aquí dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. En otras palabras, coopera. En otras palabras, tiene que verse con colocarse al lado, que es lo que hablábamos, que también significa paracleto. Pero en esta definición en el original es como alguien que quiere levantar un tronco largo. Usted no lo va a poder levantar porque es largo, es pesado. Pero cuando usted levanta a un lado y usted le dice a alguien, hey, ayúdame porque no puedo solo, entonces la otra persona va y toma el otro lado del tronco y lo levantan juntos, y algo que no podías hacer solo, con ayuda del colaborador, del compañero, del que se para al lado, ahora lo puedes hacer. Cuando la Biblia nos dice aquí, de tal manera, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda, es que el Espíritu Santo se para al lado para ayudarte a llevar ese tronco. Pero dice, en nuestra debilidad. En otras palabras, el Espíritu Santo está para todo aquello que tú eres débil. En otras palabras, todo lo que tú estás enfrentando, que eres incapaz de conquistarlo por tus propios méritos, el Espíritu Santo dice, hey, yo te ayudo. Pero algunas veces somos tercos y en algunas ocasiones podemos lograrlo, pero vamos a tener las manos desbaratadas, vamos a haber sufrido, vamos a haber herido personas, nos puede haber llevado mucho tiempo, algo que pudimos haberlo conseguido en 2 meses con ayuda del Espíritu Santo, ahora lo tuvimos que luchar por 3 años.
y tengo una deuda y llevo 5 años y llevo 10 años, porque no has entendido que el Espíritu Santo está ahí disponible para todo. Entonces es entender esto, y es lo que nosotros quisiéramos que en este día tú pudieras capturar en tu espíritu, que no vale la pena que tú sigas caminando dejando a un lado al Espíritu Santo, que no es sabio, no es inteligente, no es productivo, no te bendice. Cuando Jesús dijo: yo les daré al Espíritu Santo otro consolador, les conviene, es conveniente para usted el Espíritu Santo, pero que tú no seas de los 500 que estuvieron ahí, escucharon la palabra, pero que al final volvieron a lo mismo. Por eso es que este día para mí es un día muy importante en el sentido de la administración que acabamos de tener del Espíritu Santo. Si tú no le entendiste, no quiere decir que no haya sido real. Entonces, si tú no le entendiste, mi consejo no sería critica, mi consejo sería pregunta, indaga. No es lo mismo criticar con la intención de desechar y desacreditar que preguntar con la intención de que se te den los argumentos para que tú puedas juzgar y evaluar si lo que se dijo es cierto. Las personas criticonas que lo que hacen es rechazar y menospreciar son personas que se estancan. Las personas que más largo llegan son aquellas personas que mantienen una mente abierta, un espíritu abierto, que escuchan, que no se aferran a lo viejo. Pablo dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. En otras palabras, Pablo dice: yo no me la sé toda. Y los títulos y los elementos que rodeaban la vida de Pablo eran extraordinarios, pero Pablo tenía esa apertura. ¿Qué puede enseñarme hoy el Espíritu Santo que aún no he aprendido? Usted no se la sabe toda, yo no me la sé toda. Yo no pretendo estar aquí como el que se la sabe toda. Yo, al igual que usted, estoy aprendiendo. Pero el error que yo pueda hacer, que yo puedo cometer, el peor es creer que ya me la sé toda. Y lo peor es, como dice la Escritura, no ignoréis los dones del Espíritu Santo. O sea, esa parte que le decía, ignorar no es desconocer, es que cuando se te quiere presentar, tú lo rechazas. Entonces, es importante para mí que todos podamos este día, que siento en mi espíritu como un ámbito de unidad muy fuerte. Creo que hay algo muy fuerte que está en el espíritu invadiendo la tierra, pero a todos los que están conectados, como que estamos conectados, estamos en un mismo sentir. Entonces, en ese sentir, lo que yo quisiera es que todos hoy dijéramos: a partir de aquí, yo no voy a volver a poner a un lado y a descuidar mi relación con el Espíritu Santo. Esa ayuda es el significado de alguien que se para a nuestro lado, alguien en que los momentos de dificultad va a estar al lado llevando la causa, esa causa que tal vez nosotros no podemos sobrellevar, pero muchas veces estamos nosotros presentando o teniendo una causa que no podemos sobrellevar, y muchas veces no la podemos sobrellevar porque necesitamos la ayuda de este consolador de la cual la Biblia nos habla. Entonces, pensemos que la palabra ayudador es alguien disponible que tiene la legalidad legítima delante del Padre, delante del juez, para presentar de manera correcta aquellas cosas que las estamos pidiendo, estamos buscando cómo solucionarlas, pero no sabemos cómo conviene. Y el Señor Jesús les estaba diciendo a los discípulos, y nos dice a nosotros también, que muchas veces pedimos las cosas y no sabemos si las estamos pidiendo de la manera correcta, pero hay alguien que les conviene que yo me vaya para que Él se haga presente.
sobre esa necesidad, sobre esa debilidad que nos habla Romanos. Entonces vemos que Él va a intervenir, va a interceder de la manera correcta dentro de nosotros. Qué importante es creer. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En tiempos tan difíciles es importante creer. El pastor lo estaba diciendo. Hoy queremos que usted no ignore esto, sino que le ponga atención, que abra su corazón, que abra su vida, que de alguna manera entienda que no está solo, que el Consolador está ahí, pero hay que creer. Es importante tener la apertura hoy, abrir mi corazón, abrir mi mente a cosas que tal vez no entienda, pero que primero las debo de creer. Y va a producir gozo, dice la Escritura. Hay muchos misterios escondidos que solamente se requiere alguien que empiece a creer en la Escritura, que empiece a creer en lo que Dios inspiró por el Espíritu Santo a los hombres, que quedó plasmado para que tú y yo la tomemos y para que tú y yo la usemos. Y cada evento escritural donde Dios se manifestó, el Espíritu Santo vino sobre personas que en el momento más difícil de su vida literalmente los levantó y los sacó. Cuando Jesucristo hablaba a sus discípulos acerca de las cosas que iban a acontecer y las cosas que le iban a acontecer a ellos como personas, la persecución, y también les habló de su conveniente partida, Jesucristo les consuela a los discípulos diciéndole: no los voy a dejar solos. ¿Saben por qué? Porque el mayor temor de los discípulos era estar sin su ayuda. En estos tiempos no debemos, está el temor natural a lo que está aconteciendo, pero nuestro mayor temor debe de ser no atravesar esto sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso tenemos que comprender qué relevante es tener esa convicción, no solo de su presencia en nuestra vida, sino que también de esa ayuda accesible y disponible para cada creyente. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará a todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para mí esto es muy importante y me hace clic con lo que decía el pastor Vladimir y la pastora Carla. Cuando comenzó este tiempo, al cual yo lo he denominado periodo especial, donde hemos estado quizás confinados o viviendo una situación muy complicada, yo sentí una palabra fuerte, y esta palabra fuerte es convocatoria. Y ahora se me hace bien claro que esa convocatoria es del Espíritu Santo, para que todos lo busquemos, para que todos estemos conectados con Él, porque Él nos va a guiar, Él nos va a conducir, y si estamos en una dirección equivocada, Él nos va a redireccionar. Él es el quien puede hacer eso, pero hay que escucharle, y eso se logra conectándonos, intimando con Él. Ese es el kit de la relación, intimar con Él. De lo contrario no vamos a poder. Y es importante buscarlo. Él nos anhela, el Espíritu Santo nos anhela, y tenemos que ese anhelo de Él hacerlo nuestro también. Algo que quisiera colocar en tu corazón es una verdad bíblica que hace que dé una apertura a nosotros cuando hablamos de este tema. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, hay una promesa muy importante que no podemos pasar desapercibido. Y es que el que se une al Señor, Pablo dijo en 1 Corintios 6, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces muchas veces en los tiempos que vivimos, como decía nuestro hermano Toño, hay situaciones que pareciera como que nos quedamos solos. Hay situaciones como que pareciera que quedamos abandonados, quedamos desprovistos, pareciera que no tenemos los recursos, pareciera que no encontramos la salida. Pero bíblicamente
si le has entregado tu vida al Señor, si has rendido tu voluntad al Señor, si le has entregado tu corazón a Jesús, Pablo dice, el que se une al Señor, el que se conecta con Él, viene a ser un espíritu con Él. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Que no importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa el momento que estemos viviendo, no importa dónde estés en este momento, el Espíritu Santo está unido contigo. Amén. Así es. Entonces vamos a ir cerrando y voy a tratar de darle una idea de lo que va a acontecer en nuestras próximas reuniones. Nosotros queremos hacer un estudio de tal forma que sea práctico y contribuya a lo que sentimos que el Espíritu Santo está queriendo hacer en una temporada donde nos quiere llevar a un mayor nivel de intimidad y de la manifestación de Él en nuestras vidas. Y para eso parte de lo que nosotros podemos hacer para colaborar con lo que el Espíritu Santo quiere hacer como propósito en nosotros, no solamente es intimidad, no solamente es oración, no solamente es pasar tiempo con Él, no solamente es tiempo de adoración, sino que también es conocer lo que el Señor nos ha revelado en las Escrituras, porque en las Escrituras el Señor nos ha dejado esa palabra segura, ese lugar donde nosotros podemos ir y saber que nos sirve como una brújula, que va a ayudarnos a no desviarnos. Una de las cosas que más me preocupa es oír a muchos cristianos sinceros decir cosas que bíblicamente están fuera de orden. Y hoy en las redes sociales y hoy en los grupos de WhatsApp, yo he visto personas en los grupos de WhatsApp que son interesantes, porque ahora cualquiera habla de Dios, y en un sentido es bueno, pero en un sentido también es peligroso si nosotros estamos escuchando fuentes que no son la palabra del Señor. Eso es uno de los ataques que el enemigo más va a usar en este tiempo. Es el engaño, la decepción, la mentira. La Biblia la están escribiendo con nuevas versiones, están sacando versículos bíblicos que ya no son convenientes porque no están alineados con el modernismo, y la Escritura dice que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra se mantiene vigente, es una verdad presente, no caduca en el tiempo. Los principios son aplicables ayer, hace 1000 años, y serán aplicables en 1000 años más. El Señor inspiró la Escritura y las inspiró para nosotros, para que tuviésemos acceso a ella. Entonces queremos hablar del Espíritu Santo y queremos mostrarte al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo no es algo de Pentecostés. En el Pentecostés es el nacimiento de una dispensación, es algo que Él iba a comenzar a hacer, es el cumplimiento de una promesa que estaba en Joel cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es el cumplimiento de eso, es el Espíritu Santo diciendo: yo voy a edificar mi iglesia, aquí estoy, yo soy el otro consolador, el que Jesús les dijo que era conveniente que Él se fuera para que yo viniera, y yo los voy a empoderar, yo los voy a habilitar para que me sean testigos, para que se muevan con señales, milagros, prodigios. No se preocupen qué van a decir, no se preocupen cómo lo van a hacer, pues el Espíritu Santo, la unción misma, en su momento se los va a revelar. Él es un maestro, es nuestra guía, es nuestro ayudador. El Espíritu Santo es el que nos fortalece en nuestro hombre interior. El Espíritu Santo es quien nos va a santificar. El Espíritu Santo nos va a decir: por aquí no, vemos, por aquí sí, esto es lo que quiero que haga. Nos va a revelar al Padre, nos va a recordar las cosas que Jesús, nos va a llevar a movernos en una dimensión de poder extraordinario. Entonces, hablando de todo eso que el Espíritu Santo hace, queremos poderlo enseñar a través
de la Escritura, pero también sí ver que hay una diferencia, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas específicas, pero venía sobre personas específicas habilitándolos para una asignación específica. Y lo vemos sobre la vida de Sansón, lo vemos sobre la vida de David cuando fue ungido como rey, lo vemos sobre la vida de Saúl, lo vemos sobre la vida de los profetas. O sea, el Espíritu Santo venía sobre individuos para habilitarlos para cumplir una asignación. A eso es lo que llamamos la unción del Espíritu Santo. Es la habilitación sobrenatural, la capacitación sobrenatural para llevar a cabo lo que Dios te dijo, pero con los recursos celestiales. Entonces eso lo vemos en el Antiguo Testamento. La diferencia en el Nuevo Testamento es que ahora nosotros somos templo. El Espíritu Santo no viene no viene. Ahora el Espíritu Santo vino. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con la promesa del Espíritu Santo, con las arras del Espíritu. Pero ahora Él vino a morar en nosotros. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mi Padre, vendremos a morar en ti. Y por eso es que dice que somos templo del Espíritu Santo y que no podemos destruir el templo del Espíritu Santo. O sea, ahora el Espíritu Santo ya no viene. Ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero hay algo muy precioso en Isaías capítulo 11, y también nos habla de eso un poquito en Apocalipsis. Nos habla de cómo Dios habla de los 7 espíritus. Déjeme leerle, por favor, Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Hablamos un poquito el jueves de esto, no entramos, pero dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Los 7 espíritus de Dios. Y en Isaías 11, el verso 1, dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces habla de 7 espíritus, pero esos 7 espíritus no es que son 7 dioses, sino son expresiones del Espíritu Santo que se dieron en el Antiguo Testamento, pero que también se dan en el Nuevo Testamento. Por eso hablamos de espíritu de Jehová, y vamos a explicar sobre la minora y cómo del espíritu de Jehová se desprende, y dice: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Pero también nos habla de los dones del Espíritu Santo. Entonces nos habla de los 9 dones del Espíritu Santo: profecía, ciencia, sabiduría, lengua, interpretación de lengua, sanidad, fe, milagros. Entonces cuando nosotros escuchamos eso, son dones del Espíritu Santo. Pero nos habla de los 7 espíritus de Dios, que los 7 espíritus de Dios son esas expresiones del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Estos son 3, pero son uno. No adoramos a 3 dioses, es un Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero hay esos 7 espíritus que el Señor nos dice, Apocalipsis 5:6, dice: mire, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces esos 7 espíritus no están para ser usados en el cielo, porque ellos son omnisciente, omnipotente y omnipresente. Esos 7 espíritus han sido desatados sobre la tierra para nosotros.
En el Antiguo Testamento venía en un momento espíritu de consejo y de poder. En un momento venía espíritu de sabiduría y de inteligencia. En un momento venía sobre otro espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y los habilitaba en el Antiguo Testamento. Pero hay una promesa en Isaías 11 de que eso va a venir sobre toda la tierra. Nos habla Apocalipsis. Y ahora, cuando el Espíritu Santo vino, esos 7 espíritus que tiene el Espíritu Santo nos pueden habilitar en cualquier momento a nosotros para movernos en una dimensión de sabiduría, para movernos en una dimensión de poder, para movernos en una dimensión de conocimiento. Entonces, todo eso es parte de lo que estamos diciendo. Primero, entender la necesidad que tenemos, y segundo, es también saber lo que se nos concedió para poderlo utilizar. Porque no podemos pretender que simplemente digamos: Espíritu Santo, ayúdame, y yo me siento. No, tengo que entender cómo me ayuda, qué requiero hacer yo, qué tengo disponible, cómo es esa disponibilidad. Y entonces vamos a estudiar esto, y a la misma vez vamos a ver lo práctico, porque hay dones del Espíritu Santo que son parte del espíritu de sabiduría, pero es un don de sabiduría. No habla de milagros. Ese milagro es espíritu de poder, es un don, pero es parte del espíritu, es lo que nos habilita el Señor con poder. Y queremos ir y ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento estos 7 espíritus de Dios moviéndose, para que podamos entender y ser activados, no solamente en que estemos anhelando que eso de Dios se mueva, que el Espíritu Santo se exprese en nosotros a través de sus 7 espíritus, a través de los dones del Espíritu Santo, a través de todo lo que Él quiere hacer, entenderlo, tener entendimiento de qué son los dones. Y entonces, cuando enfrentemos la vida, ya no vamos a estar con la espada pegada a la mano porque estamos ensangrentados, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Quisiera que hiciéramos 1, máximo 2 comentarios, y después 1, 2 personas oramos y cerramos. Yo me despido ya adelantado, es una bendición, que Dios los bendiga, pero quisiera oír 2 comentarios más y que cerráramos orando. Sí, en realidad es todo esto que estás comentando. Definitivamente nosotros tenemos que poner mucho énfasis, mucha atención, porque yo veo todo un equipamiento del cual estábamos hablando en Efesios, que el Señor a través del Espíritu Santo quiere traer para cada uno de nosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú pongas atención, que te conectes, que vayas en esa búsqueda. Hoy lo que se está haciendo es una invitación a que nosotros entremos en esa comunión, a que le demos la importancia de vida al Espíritu Santo. Porque yo tenía una visión, y era que el Espíritu Santo está, Él anhelándonos, buscándonos, pero muchos de nosotros no estamos capturando esa atención y ese deseo que Él quiere manifestarse a través de nosotros, porque la provisión de los 7 espíritus está para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros no estamos poniendo el énfasis y el conocimiento a este estudio, a esta enseñanza? Porque nosotros hablábamos que Él está aquí en la tierra para enseñarnos, y muchos de nosotros perecemos por el desconocimiento, la ignorancia en la que nosotros hemos estado pereciendo. Pero si nosotros tomamos ahora nuestra atención y decimos: Señor, Espíritu Santo, quiero que me capacite, quiero que me entrene, quiero ponerte la atención de vida, quiero que tú hagas en mí esa obra de perfeccionamiento. Y yo miraba en el tiempo de ministración, cuando mi esposo decía: tómense entre familia, busquen al Espíritu Santo, hablen entre ustedes una palabra el uno al otro. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando nosotros como familia le damos la importancia primero como individuo, de manera personal, pero cuando la familia de Dios busca y le da la honra al Espíritu Santo,
Ustedes son un impacto para la sociedad. Y entonces entendemos el verdadero propósito del Espíritu Santo. Porque los discípulos lo recibieron el poder, fueron capacitados con el Espíritu Santo para un propósito, no solo para ellos, sino para toda una nación, para toda una sociedad entera. Entonces yo quiero decirte que si tú en el momento de la administración, en que los familiares decían uno a otro una palabra de parte del Espíritu, habían personas en tu casa que no estaban, tú te tomes el tiempo y busques al Espíritu Santo y hay una palabra que puede ser enviada. Dale importancia al Espíritu sobre tu vida y a otro. Yo quisiera solamente invitarte a que este próximo domingo estés conectado, porque lo que decía el pastor al inicio cuando comenzamos a hablar es que esto es un entrenamiento. Es el entrenamiento de tu ser espiritual, es el entrenamiento en tu relación con el Espíritu Santo, es el entrenamiento donde el Espíritu Santo te va a habilitar, te va a empoderar para poder emprender los desafíos de la vida. Entonces va a ser importante, creo que el ser constante, tener un espíritu que anhela esto, es lo que va a permitir que se edifique todo lo que se está preparando para tu vida. Son tiempos buenos, son tiempos extraordinarios para tu familia, para tu casa, para tus hijos, pero el anhelarlo va a ser el ingrediente clave para que Dios haga cosas maravillosas en tu vida.